¿Sabías que la misma nación que hoy jura borrar a Israel del mapa, fue en su momento usada por Dios para reconstruir Jerusalén? Irán, o como la Biblia la llama, Persia, tiene una historia profética que desafía todo lo que cree saber. Desde el ungido de Dios que no lo conocía, hasta las batallas finales, el papel de Irán es mucho más complejo y asombroso de lo que los noticieros te cuentan. ¿Estás listo para la verdad? Irán domina los titulares, conflictos en el Medio Oriente, amenazas nucleares, alianzas secretas y tensiones que parecen estar a solo una chispa de una guerra global. Pero, ¿y si la historia de Irán ya estuviera escrita? No en documentos clasificados, ni en informes noticiosos, sino en las páginas de la Biblia. Sí, la Biblia habla claramente sobre Irán, desde los primeros capítulos del Génesis hasta las batallas finales del Apocalipsis. Sin embargo, no encontrarás el nombre Irán en tu Biblia, sino algo aún más antiguo, Persia, el poderoso imperio que una vez gobernó el mundo conocido. Esta misma Persia juega un papel clave en el futuro, en la aterradora guerra de Gog y Magog. Lo sorprendente es que, antes de convertirse en un enemigo profético, Persia fue utilizada por Dios para liberar a su pueblo, para reconstruir Jerusalén, y para cumplir la profecía. En este estudio profundo, rastrearemos los comienzos bíblicos de Irán, su ascenso al poder, su papel sorprendente en el plan de Dios, y su caída profetizada en la guerra final contra Israel. Pocos se han atrevido a exponer esto con claridad. Esta es la verdad sobre Irán, según la palabra de Dios. Comencemos. Para entender realmente el destino profético de Irán, necesitamos ir hasta el principio. Antes de que Persia se convirtiera en un imperio, antes de que Irán fuera siquiera una nación, encontramos sus raíces en la tabla de las naciones que se halla en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 10, versículo 22, dice lo siguiente: los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Detente ahí. Estos son los descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, y la línea de la cual eventualmente surgiría el pueblo hebreo. Pero fíjate en el primer nombre de la lista, Elam. Elam quizás no suene familiar para la mayoría de las personas, pero este único nombre representa al antiguo antepasado de un grupo de personas que se volvería profundamente significativo, no solo en la historia bíblica, sino también en la profecía de los últimos tiempos. Elam es el padre de una de las civilizaciones más antiguas conocidas en la región que hoy es el suroeste de Asia. Este pueblo se asentó cerca de las montañas de Zagros, una cadena montañosa escarpada que bordea el actual Irak e Irán. Su antigua capital se llamaba Susa, un nombre que aparece múltiples veces en la Biblia, especialmente en los libros de Daniel, Esdras y Esther. Los arqueólogos han descubierto escritos, templos y palacios elamitas que datan de hasta el año 2700 a.C. Tenían su propio idioma, su propio sistema religioso y eventualmente su propio reino. Y aunque los elamitas a menudo fueron eclipsados por sus poderosos vecinos, Babilonia al oeste y los medos al norte, nunca fueron olvidados a los ojos de Dios. Avancemos rápidamente hasta Génesis, capítulo 14, versículo 1, observemos a Elam aparecer nuevamente, esta vez no como una nación en formación, sino como una potencia militar. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones. Este es uno de los primeros relatos de guerra en la Biblia. Kedorlaomer, el rey de Elam, lidera una coalición de 4 reyes en batalla. ¿Y a quién ataca esta alianza? Invaden la región de Canaán y en el proceso capturan a Lot, el sobrino de Abraham. Esto desencadena uno de los momentos más dramáticos del Génesis temprano. Abraham, un pastor pacífico, reúne un ejército de 318 siervos entrenados y va a la guerra contra la coalición de Elam para rescatar a su familia. Así que, desde las primeras páginas de la escritura, Elam está asociado con dominio militar, alianzas y contacto directo con el pueblo de Dios. Este detalle importa porque los patrones en la Biblia nunca son accidentales. Elam, el antepasado de Irán, comienza como una fuerza poderosa,
una que interactúa con el pueblo escogido de Dios, incluso antes de que el pacto con Abraham sea sellado formalmente. Pero esto es solo el comienzo. Lo que es aún más fascinante es que Dios no solo registra el pasado de Elam, también habla directamente de su futuro. Dios tiene planes proféticos para Elam, planes que van mucho más allá del Génesis, planes que reaparecen en boca de los profetas en las visiones de Jeremías, Daniel, Ezequiel e incluso en el Apocalipsis. Lo que comenzó con un nombre en el Génesis, algún día recorrerá las páginas de la profecía. La nación que hoy llamamos Irán, con toda su complejidad, conflicto y controversia, ha sido parte de la historia de Dios desde el principio, y por eso debemos prestar mucha atención, porque Elam no ha sido olvidado. Elam tiene un destino y es uno que sacude. Ahora que hemos visto cómo Irán, el antiguo Elam, entra en la historia bíblica en el Génesis, avancemos varios siglos hasta una de las profecías más pasadas por alto y asombrosas del Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 49, y contiene una palabra directa del Señor a Elam. No es solo una mención, no es solo una referencia pasajera, es una declaración profética sobre la destrucción de esta nación y su restauración. Esto es lo que dice comenzando en Jeremías, capítulo 49, versículo 34, palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Detente ahí. Este mensaje es tan importante que Dios lo marca con una fecha. Llegó al comienzo del reinado de Sedequías, alrededor del año 597 a.C., justo antes del exilio. Mientras el pueblo de Dios estaba a punto de ser juzgado, Dios también envió una advertencia simultánea a Elam. Escucha con atención. El versículo 35, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí que yo quebraré el arco de Elam, lo principal de su poder. En el mundo antiguo, el arco de una nación simbolizaba su fuerza, su capacidad para hacer la guerra, atacar desde lejos y defender sus fronteras. Así que cuando Dios dice, quebraré el arco de Elam, está declarando, quitaré su poder militar, desmantelaré su orgullo nacional, pero no se detiene allí. Versículo 36, traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los cuatro confines del cielo, y los esparciré a todos esos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los desterrados de Elam. Esto es juicio a escala global, dispersión, desplazamiento, humillación. El pueblo de Elam sería exiliado, disperso por toda la faz de la tierra, su imperio se derrumbaría, su unidad se desintegraría. Y luego en el versículo 37 continúa, atemorizaré a Elam delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, traeré sobre ellos desastre, mi ardiente ira, declara el Señor. Esto no es simbólico, esto es justicia divina e históricamente se cumplió. Elam fue absorbido por el imperio persa, luego conquistado por los griegos bajo Alejandro Magno. Después fue sometido por el califato musulmán en el siglo VII y eventualmente se convirtió en parte de lo que hoy conocemos como el Irán moderno. Pero justo cuando parece que Dios solo tiene ira para Elam, Él hace algo inesperado. En el versículo 39 leemos, pero en los últimos días restauraré la suerte de Elam, declara el Señor. Permíteme repetirlos, en los últimos días restauraré la suerte de Elam. Esto es increíble. Significa que el mismo Dios que juzgó a Elam por su orgullo y rebelión, también promete restaurarlo en los últimos tiempos. Es un patrón que vemos una y otra vez en la Escritura. Dios juzga para purificar, Él derriba, para volver a edificar y siempre deja un remanente, un camino de regreso, incluso para las naciones que caen. Ahora, traigamos esto a nuestra visión actual. Hoy, Irán es una nación a menudo definida por hostilidad hacia Israel, gobierno teocrático, represión del cristianismo, amenazas militares y ambiciones nucleares. Y sin embargo, dentro de sus fronteras, Dios está haciendo algo extraordinario. A pesar de la persecución, el cristianismo está creciendo en Irán más rápido que en casi cualquier otro lugar del mundo. Miles están viniendo a Cristo, muchos a través de sueños, visiones e iglesias subterráneas. ¿Podría ser esto parte
de lo que Jeremías previó. ¿Podría la restauración de Elam incluir un avivamiento espiritual que se eleva incluso mientras el sistema político se desmorona? Todavía no conocemos la respuesta completa, pero lo que sí sabemos es esto: Dios nunca olvida a un pueblo que Él creó. Él nunca deja de obrar, incluso cuando llega el juicio. Él ve su comienzo, Él ve su rebelión y Él ve su redención. Y eso es lo que hace que la historia de Irán sea tan poderosa, porque no es solo una historia de conflicto, es una historia de gracia. No es solo una advertencia sobre la guerra, sino un susurro de esperanza en la sombra. A medida que profundizamos en la profecía, ten esto en mente: Persia, Irán no es solo un actor en el escenario mundial, es una nación bajo los ojos de Dios, y su futuro es mucho más complejo de lo que sugieren los titulares. Ahora entramos en uno de los momentos más asombrosos de toda la Escritura, un momento que rompe nuestras expectativas y revela cuán misterioso y soberano es realmente el Dios de la Biblia. Es la historia de un hombre que no era judío, no era parte del pacto, un hombre de una nación pagana, un hombre de Persia, el actual Irán. Su nombre era Ciro el Grande, y sin embargo, este mismo hombre, un rey persa, fue llamado algo que ningún otro gobernante extranjero fue llamado jamás en la Escritura. Fue llamado el ungido de Dios. Sí, lo oíste bien. Leámoslo directamente del texto. Isaías capítulo 45 versículo 1. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he tomado para someter naciones delante de él y desatarlos lomos de los reyes, para abrir delante de él las puertas dobles y para que no se cierren los portones. Detente, ¿captaste eso? Dios, el Santo de Israel, se refiere a Ciro, rey persa, como su ungido. La palabra hebrea allí es Masiaj, la misma que traducimos como Mesías. Eso no significa que Ciro fuera el Salvador, no en el sentido en que lo es Jesús, pero sí significa que Dios eligió específicamente a este hombre, lo empoderó y le dio una misión divina, aunque Ciro no conocía a Dios personalmente. Escucha lo que dice Isaías, capítulo 45, versículos del 4 al 5, te llamo por tu nombre, aunque no me has conocido. Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido. Deja que eso penetre en tu corazón. Ciro no adoraba al Dios de Israel. No creció leyendo la Torá, pero aún así, Dios lo escogió personalmente para cumplir la profecía. Esto fue escrito por Isaías más de 150 años antes de que Ciro naciera. Es como predecir el nombre de un presidente en el año 2175 y detallar su plan exacto. ¿Y qué hizo realmente Ciro? La historia y la Biblia nos dicen que Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C., sin una batalla sangrienta. El ejército medo-persa entró por el lecho seco del río Éufrates, tal como fue profetizado. Y poco después, Ciro hizo algo absolutamente inaudito en los tiempos antiguos: liberó a los cautivos judíos. Vayamos a Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 2, donde la Biblia registra la proclamación oficial de Ciro. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Esto no fue solo una estrategia política, esto fue la orquestación divina de Dios. Ciro permitió que el pueblo judío, que había estado exiliado en Babilonia durante 70 años, regresara a su tierra. Les devolvió los utensilios del templo, financió la reconstrucción del templo y hasta los protegió durante su viaje de regreso. ¿Puedes imaginarlo? Irán, la misma nación que hoy jura borrar a Israel del mapa, fue en su día la nación que ayudó a reconstruir Jerusalén y restaurar la adoración judía. Piensa en ese contraste. Hoy asociamos a Irán con amenazas nucleares y hostilidad contra Israel, pero en la Biblia, Persia fue el instrumento que Dios usó para traer sanidad, libertad y restauración a su pueblo. Esto no es especulación, no es algún código oculto ni una teoría polémica. Esto es historia bíblica, y lo que lo hace aún más poderoso es que Dios no eligió a Ciro porque fuera santo, lo eligió porque Él es soberano. Dios dice en Isaías capítulo 46 versículo 10,
Yo anuncio el fin desde el principio. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que quiero. Ciro es un recordatorio viviente de que Dios puede usar a cualquiera, incluso a un rey pagano de Persia, para cumplir su voluntad. Él puede usar a reyes que no lo conocen, a naciones que lo rechazan y a gobernantes que sirven a sus propios intereses, porque al final Él es el Rey de Reyes. Así que si alguna vez has dudado de si Dios tiene el control de los eventos globales, no busques más allá de Ciro el Grande, un rey iraní escogido por su nombre, utilizado para dar vida a la profecía. Y esta parte de la historia cambia la manera en que vemos a Irán hoy. Nos recuerda que Dios tiene un plan largo y complejo, uno que abarca siglos, un plan que incluye juicio, sí, pero también restauración, porque así como Dios usó una vez a Persia para edificar su casa, tal vez un día llame a un remanente de esa misma tierra para adorarlo nuevamente, no en templos de piedra, sino en espíritu. A medida que continúa la historia de Persia en la Biblia, entramos en un tiempo de restauración, pero también de gran riesgo. Sí, bajo el dominio persa, al pueblo judío se le permitió regresar a su tierra. Sí, el templo sería reconstruido, pero incluso con estas bendiciones, las amenazas aún se cernían. Este siguiente capítulo de la historia nos lleva al corazón de dos libros bíblicos notables, Ester y Nehemías, y ambos ocurren bajo reyes persas. Comencemos con Ester. Esta no es solo una historia para niños, es un thriller geopolítico, con consecuencias espirituales, y todo se desarrolla en el corazón del imperio persa, en el palacio real de Susa. En ese tiempo, los judíos aún están dispersos por todo el imperio, y aunque se les ha permitido regresar a Jerusalén, muchos permanecen en ciudades persas. Entre ellos se encuentra una joven llamada Hadasa, a quien conocemos como Ester, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo. Ella era una mujer sin poder político, sin influencia, y sin embargo, por un giro de la providencia divina llega a ser reina de Persia, pero su identidad permanece en secreto hasta que un día debe ser revelada, porque un hombre llamado Amán, un funcionario de la corte del rey, asciende al poder y odia al pueblo judío. En Ester, capítulo 3, versículo 6, leemos que procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, por todo el reino de Asuero. Se emite un decreto real, se fija una fecha, se planea una exterminación masiva. El pueblo judío enfrenta un holocausto persa, siglos antes de que siquiera existiera esa palabra, y ahora el destino de toda una nación descansa sobre una sola mujer. En Ester capítulo 4, Mardoqueo acude a Ester y le ruega que hable con el rey, pero hacerlo sin ser llamada podría significar la muerte. Ester duda, teme por su vida, y entonces llega la línea más icónica del libro, Ester capítulo 4 versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese único momento, esa única decisión lo cambiaría todo. Ester elige el valor, revela su identidad, arriesga su vida ante el rey y gracias a su valentía se descubre la conspiración. Amán es ejecutado y los judíos son salvados. Piensa en esto, en el mismo apogeo del poder persa, cuando un decreto de muerte había sido firmado y sellado, Dios usó a una mujer judía en un palacio persa para preservar a su pueblo del pacto. No fue un accidente, fue coreografía divina. El imperio persa, un reino vasto y poderoso, se convirtió en el escenario de la mano invisible de Dios, un lugar donde los reyes firmaban leyes, pero Dios escribía el futuro. Ahora, pasemos de Ester a Nehemías. Esto ocurre varias décadas después. El templo en Jerusalén ya ha sido reconstruido, pero la ciudad en sí aún está en ruinas. Las murallas están derribadas, las puertas están quemadas. El pueblo vive en vergüenza y vulnerabilidad. Entra Nehemías. No es sacerdote, no es profeta, ni siquiera está en Israel. Es el copero del rey de Persia, Artajerjes, un sirviente de alto rango con un corazón para Dios. En Nehemías capítulo 1, versículo 4, él escucha las noticias sobre la condición de Jerusalén. Llora,
ayuna, ora, y luego en Nehemías capítulo 2 ocurre algo milagroso. Se presenta ante el rey con el corazón palpitando y pide permiso para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Podía haber sido ejecutado por mostrar tristeza ante el rey, pero en lugar de eso, el rey le dice, ¿qué es lo que solicitas? Y Nehemías responde con valentía, pide permiso, pide madera, pide cartas. Artajerjes, rey de Persia, lo concede todo. Nehemías, capítulo 2, versículo 8, dices, y el rey me concedió lo que pedí, porque la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Así que, una vez más, Persia, el Irán actual, es usada por Dios para reconstruir Jerusalén. No una vez, no dos veces, sino una y otra vez. Ciro libera a los cautivos. Darío financia el templo. Artajerjes respalda a Nehemías. Estos no son actos aislados, son hilos en un tapiz de profecía divina. Dios usa a Persia no como enemigo, sino como instrumento para reconstruir, para restaurar, para proteger al pueblo de la promesa. Pero como veremos en el próximo capítulo, esa relación no durará para siempre. El papel de Persia en la profecía aún no está completo. Se acerca a un punto de inflexión, porque después de esta temporada de restauración vendrá una temporada de oposición y Persia no se pondrá del lado de Israel, sino en lo opuesto. Lo que vio Ezequiel fue más que una batalla local, fue una alianza militar multinacional masiva, unida no por etnicidad, sino por hostilidad hacia Israel. Vendrás desde tu lugar, de las regiones más remotas del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, un gran ejército. Ezequiel, capítulo 38, versículo 15. Es una invasión desde múltiples direcciones, un intento de aplastar a Israel de una vez por todas, y Persia, Irán, está en el centro. Volvamos ahora nuestra atención al mundo en el que vivimos hoy. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podríamos estar viendo la formación temprana de la alianza profética de Ezequiel? Examinemos la señal número 1, la hostilidad abierta de Irán hacia Israel. Los líderes iraníes han declarado públicamente su deseo de borrar a Israel del mapa. Su doctrina militar se refiere a Israel como el enemigo sionista. Cada año, la República Islámica observa el Día de Al-Quds, una jornada de protesta dedicada a la eliminación del Estado judío. Esto no es simbólico, es una postura profética. Número 12. La red de apoderados regionales de Irán. La influencia de Irán se extiende por todo el Medio Oriente a través de milicias apoderadas y grupos terroristas, incluyendo Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, milicias chiitas en Irak y Siria, y los hutíes en Yemen. Esto crea un círculo de presión alrededor de Israel desde el norte, el sur y el este, y refleja perfectamente la invasión de múltiples frentes descrita en la visión. Número 13. La creciente alianza de Irán con Rusia y Turquía. La coalición de Gog en Ezequiel incluye a Magog, Mesec y Tubal, regiones que muchos vinculan con Rusia y Turquía, y en los titulares actuales, Irán y Rusia están fortaleciendo vínculos militares y económicos, incluyendo desarrollo conjunto de armas y cadenas de suministro de drones. Turquía, aunque oficialmente aliada de Occidente, se está acercando cada vez más tanto a Moscú como a Teherán, posicionándose a menudo como un imperio intermedio con ambiciones del período otomano. Las tres naciones han celebrado cumbres trilaterales, declarado intereses compartidos en Siria y coordinado movimientos en toda la región. Esto no es coincidencia, es alineación, es convergencia. Ahora viene la parte que da esperanza. Sí, la invasión llega. Sí, las naciones se reúnen. Pero en Ezequiel capítulo 38, versículos del 18 al 23, ocurre algo extraordinario. Mi furor subirá en mi ira, dice el Señor. Habrá un gran terremoto, las montañas serán derribadas. Convocaré la espada contra Gog. Con pestilencia y derramamiento de sangre, entraré en juicio. Haré llover sobre él piedras de granizo, fuego y azufre. Y entonces el propósito queda claro. Así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor.
Dios no permite que esta guerra destruya a su pueblo, la usa para revelar su gloria. El mundo verá que Israel no está protegido por poder militar, sino por la mano del Dios Todopoderoso. ¿Podría estarse formando esto ahora mismo? La respuesta es que nadie conoce la hora exacta. Nunca debemos forzar la profecía para encajarla en los eventos actuales, pero los paralelos son innegables: una coalición alineándose, la furia de Irán hacia Israel intensificándose, potencias del oriente y del norte fortaleciendo vínculos, un occidente debilitado y distraído, un cambio global de enfoque hacia el Medio Oriente. Una vez más, ¿podría esto ser el andamiaje de la invasión de Gog? Solo Dios lo sabe, pero estamos más cerca. Ahora, llegamos al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, un libro de juicio, un libro de triunfo, un libro de profecías cumplidas, y en lo profundo de sus páginas, la nación de Persia, el Irán actual, podría aparecer una última vez, no por nombre, sino por ubicación, por alianza. La sexta copa de ira, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para preparar el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates, una frontera que ha dado forma a imperios por milenios. En tiempos antiguos, el Éufrates era la frontera occidental de Persia y uno de los ríos más importantes en la historia de la humanidad, fluyendo por lo que hoy es Irak, Siria y cerca de la frontera occidental de Irán. Pero en los días finales, ese río se secará, no por sequía, sino por juicio divino, y cuando lo haga, se eliminará una barrera natural, abriendo el paso para que marchen los reyes. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Los eruditos han debatido esto durante siglos. La frase literalmente significa reyes del sol naciente, un término poético para referirse a las naciones situadas al este de Israel. Consideremos la geografía. Al este de Israel se encuentran Irán, Persia, Pakistán, Afganistán, India y más allá, China, Corea y otras regiones. Algunos estudiosos señalan el surgimiento de potencias militares panasiáticas, otros sugieren una coalición musulmana, dada la demografía religiosa dominante, y otros más creen que podría tratarse de una fuerza combinada, unida no por política, sino por engaño demoníaco, tal como lo describe más adelante el Apocalipsis. Pero aquí está el punto clave: Irán se encuentra directamente al este de Israel. Y si Apocalipsis capítulo 16 se interpreta de forma literal, si el Éufrates se seca y los ejércitos marchan hacia occidente, Irán es un miembro probable de esa fuerza. Ahora retrocedamos a otro momento aterrador del Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 14 al 16, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron soltados los 4 ángeles para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los jinetes del ejército era 2 veces, 10.000 veces 10.000, 200 millones. Estos versículos describen la liberación de 4 ángeles atados, muy probablemente ángeles caídos que habían estado retenidos junto al Éufrates hasta un momento preciso en la historia humana, y cuando son liberados, un ejército masivo los sigue, 200 millones de soldados. Este número parecía imposible cuando se escribió el Apocalipsis. Incluso en tiempos modernos era impensable. Hasta hoy, la población combinada de Asia supera los 4.0 millones. Solo China podría desplegar un ejército de 200 millones, pero también podría hacerlo una coalición amplia de naciones orientales, incluyendo a Irán. ¿Es este el mismo evento que el secamiento del Éufrates en Apocalipsis capítulo 16? Muchos así lo creen. Ambos eventos se centran en el Éufrates, involucran fuerzas orientales masivas y son desatados durante los juicios del tiempo final, ya sea que se trate del mismo momento o de 2 fases de una guerra en múltiples etapas. El mensaje es claro: el juicio viene, el Éufrates se abrirá y un ejército marchará. Y aquí está la parte más escalofriante: Irán, Persia, una vez liberó al pueblo judío. Fue Ciro quien permitió el regreso de los exiliados. Fue Persia la que reconstruyó el templo. Fue
Persia la que financió y protegió la restauración judía. Pero en los días finales, esa misma tierra podría estar entre los invasores viniendo a hacer guerra contra Jerusalén, no para reconstruirla, sino para destruirla. Es una inversión completa, un círculo profético que se cierra, un ajuste de cuentas en los últimos años. Imágenes satelitales y reportes globales han mostrado una realidad inquietante: el río Éufrates se está secando. Sequía, construcción de represas, cambios climáticos. Lo que antes parecía simbólico, ahora se está volviendo físico. ¿Podría ser esta la etapa inicial del cumplimiento de una profecía? ¿Podría el secamiento físico del río señalar un cambio espiritual y geopolítico por venir? No debemos apresurarnos a sacar conclusiones, pero tampoco debemos ignorar la señal. Después de que el Éufrates se seque, después de que los ejércitos marchen, se reunirán para una última guerra, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Y es allí en Armagedón donde Dios pondrá fin a todo, no con tratados, no con alianzas, sino con el regreso del Rey de Reyes, Jesucristo. Él destruirá a los ejércitos con la espada que sale de su boca, pisará el lagar de la ira de Dios y reinará. El Éufrates se secará, los ejércitos se reunirán e Irán, una vez aliado de Israel, podría estar entre sus enemigos. Pero incluso ahora Dios no ha terminado con Irán. Hay quienes dentro de Persia hoy están volviéndose a Cristo, que están rechazando las tinieblas y abrazando la verdadera luz. Así que incluso, mientras el mundo se prepara para la guerra, Dios prepara corazones para la redención. Porque detrás de la profecía, detrás de los titulares, todavía hay esperanza. Entonces, ¿qué podemos decir después de todo lo que hemos visto? Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, desde la primera mención de Elam hasta el campo de batalla final de Armagedón, una verdad se eleva por encima de todas: Irán, la antigua Persia, no es una nota al pie en la Biblia, es un personaje central, una nación que Dios ha tejido en el tapiz de la profecía no solo como advertencia, sino como testimonio. Comienza en Génesis como uno de los hijos de Sem, se eleva a través de la historia como el imperio de Ciro, escogido por Dios para liberar a su pueblo, reaparece en los tiempos de Esther defendiendo a los judíos de la aniquilación, y luego en Ezequiel y en el Apocalipsis vemos a Persia alzarse contra Israel, marchando con los ejércitos del Oriente. Una historia de honor, traición y destino. Pero incluso en los capítulos más oscuros, Dios sigue hablando esperanza. La promesa de Dios a Elam en Jeremías capítulo 49 versículo 39, Él da una promesa tan inesperada que casi pasa desapercibida: pero en los últimos días restauraré la suerte de Elam, declara el Señor. ¿Escuchaste eso? En los últimos días, el mismo periodo en el que vivimos ahora. Sí, el juicio vendría. Sí, el amo, Persia caería, pero Dios nunca había terminado, porque la restauración no viene por la política, no llega a través de sanciones ni diplomacia, no viene por tratados nucleares ni por golpes militares, viene a través de Jesucristo, el mismo Dios que usó a un rey persa para reconstruir su casa. Ahora está llamando a una nueva generación dentro de Irán para que se convierta en su casa. ¿Sabías que el movimiento evangélico de más rápido crecimiento en todo el mundo no está en Estados Unidos ni en Corea del Sur, ni siquiera en África, sino en Irán? En apartamentos secretos, en reuniones subterráneas, en casas, en oraciones susurradas y Biblias introducidas en secreto. Hombres y mujeres, arriesgándolo todo, están viniendo a Cristo. Antiguos musulmanes, antiguos ateos, jóvenes desilusionados con las tinieblas que encuentran la luz en aquel llamado el Cordero de Dios. Dios está obrando, incluso en las sombras de Persia, y no es coincidencia. Esto es lo que Jeremías vio, con anticipación. Esta es la restauración, no solo un avivamiento político, sino un despertar espiritual. Así que mientras observamos los titulares: misiles, protestas, amenazas de guerra, recordemos lo que enseña la Escritura: la guerra real no es solo política, no es solamente militar, es espiritual, es una batalla por las almas, por la verdad, por la eternidad.
y sin importar cuán fuerte rujan los ejércitos, la victoria final le pertenece al Cordero. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Si este mensaje te abrió los ojos, si la historia de Irán, Persia te sorprendió, te desafió, te conmovió, entonces haz lo siguiente. Dale me gusta a este video para ayudar a otros a descubrir la verdad en la palabra de Dios. Suscríbete a este canal para más enseñanzas profundas sobre la profecía bíblica. Comenta abajo qué crees que será el destino final de Persia. Juicio, avivamiento o ambos. Y por encima de todo, ora por la iglesia perseguida, ora por valentía, ora por el cumplimiento de la promesa de Dios a Elam, porque la historia aún no ha terminado. Desde las primeras páginas de Génesis hasta las visiones finales del Apocalipsis, la palabra de Dios sigue hablando. Persia tiene un pasado, tiene un presente y sí, tiene un futuro, y tú también. Seamos la generación que no solo observa cómo se desarrolla la profecía, sino que camina fielmente en los días que se nos han dado. El rey viene y toda nación, incluyendo Irán, un día se postrará ante él.